Hola a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad. Hoy tenemos un tema muy especial. Hoy nos acompañan aquí tres personas, pero principalmente vienen dos muchachitas adolescentes a hablarnos un poquito acerca de esta agrupación, este grupo de ayuda mutua o de autoayuda, como se le conocen, es el grupo de Alatín. Ellos vienen hoy a compartirnos un poquito acerca de su experiencia, vienen a hablarnos un poquito acerca de lo que significa este grupo, cuál es la función que desempeña este grupo, porque es tan importante este grupo. Y bueno, ellas son de Alatín, me parece que viene también, no es Alanon, es Alatín, pero sí nos acompaña un miembro también de Alanon, ella es la madrina de estas dos muchachitas que están aquí con nosotros el día de ahora, que nos traen pues un mensaje muy bonito, ¿no? Sobre todo que nos van a hablar un poquito acerca de su testimonio, pero también nos van a hablar acerca de lo que es el programa de Alatín. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y bueno, pues vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar preguntándoles sus nombres, que nos digan sus nombres, aunque ellas son anónimas. Este, pero sí me gustaría que dieran, me parece el primer nombre si lo pueden dar su nombre y cuánto tiempo tienen en el programa, cuánto tiempo tienen en yendo a los grupos de Alatín. Ya después, que me hablen un poquito acerca de cómo es que llegaron a los grupos de Alatín, ¿no? Porque están en los grupos de Alatín y porque pues siguen yendo a los grupos y por qué están aquí. ¿Cuál es la razón por la que vinieron aquí al programa, ¿no? A hablarnos de Alatín, qué importancia tiene el mensaje que vienen a darnos, ¿no? Primero que nada, que se presenten y cuánto tiempo tienen en el grupo de Alatín. Ajá. Pues hola, mi nombre es Mitsuko, soy parte de Grupo Ser Feliz a Latín y llevo aproximadamente 2 años yendo al grupo. Muy bien, felicidades. Muy bien, gracias por venir. Ajá. Mi nombre es Linet y yo pertenezco al segmento de hijos adultos, que es el segmento que sigue después de Alatín. Yo en estas agrupaciones tengo aproximadamente 11 años, ya bastantes años. Ya este bebita. Me terminaron de criar en los grupos, pero sí. Súper bien, felicidades. Muy bien. Ajá. Señora, si gusta presentarse también la madrina. Ajá. Sí, yo soy Margarita y pertenezco a los grupos de familia Alanon y yo soy madrina de los grupos Alatín. Tengo el gusto de acompañar a estas dos jóvenes, ¿verdad? Que se les nota su recuperación en los grupos. Muy bien, pues felicidades a las tres. Gracias por venir y por ser tan valientes, ¿no? Porque sé que no es sencillo, ¿no? Presentarse aquí y hablarnos un poquito acerca de su testimonio. Hablar de uno mismo es difícil también a veces, ¿no? Sí, lo hacemos por gratitud, ¿verdad? Por gratitud de lo que hemos recibido, principalmente yo, la sobriedad en mi hogar. Muy bien, pues muchas gracias. Y llevar el mensaje, ¿no? Un mensaje De de esperanza. esperanza, de que hay una solución. Hay una solución, se puede vivir mejor, inclusive en medio de la tormenta, ¿no? En medio de una situación de crisis, no estamos solos, ¿no? Claro. Pues gracias por venir. No sé, Gracias. qué es lo que quisieran empezar a compartir. Ajá. Pues yo quiero empezar como medio a compartir un poco sobre del cómo es que yo llegué a estos grupos, que yo al principio pues mm, yo ya tenía tratamiento psicológico, ya había ido con un psicólogo, pero cuando me mencionaron estos grupos a latín, pues me animé a conocer a nuevas personas, pero también a entenderlos, porque antes yo no entendía tanto sobre, pues, qué es lo que sufrían los adolescentes o qué sufría yo, porque tampoco ni entendía. Y la primera vez que llegué, pues, sentí como, no sé, como esa calidez de que me están diciendo, eres bienvenida, tú ven cuando tú quieras, si necesitas ayuda, aquí estamos nosotros y tú siempre vas a ser bienvenida. Entonces, eso a mí me hizo sentir como que no me he sentido sola. Y entonces comencé a ir a los grupos y comencé a aprender más y también poco a poco me fue interesando los temas, pero especialmente la psicología que me empezó a interesar mucho más. Entonces comencé como a hacerles también más preguntas también a mis compañeros, a ver si
si es que pudiese ayudarlos. Y ellos me contaban sus problemas y pues obviamente pues yo los escuchaba y yo trataba como de ayudarlos, darles mínimo un consejo para darles un poco de esperanza y que pues ya no sigan con ese sufrimiento. Ok, ¿cuántos años tienen? ¿Tú cuántos años tienes? Llevo 2 años, Llevas 2 años en el programa, pero ¿cuántos años tienes de edad? tengo 15. 15, o sea, Alatín es para adolescentes, ¿no? Ujú. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 21, casi 22, pero Ok, y sigues yendo a la agrupación de Alatín. sigo yendo. Hay un segmento después de Alatín, que ahorita les voy a hablar un poco de eso ya después de mi compañera, que es después de Alatín, que es para adolescentes ya de 18 en adelante. Y pues sí, también somos jóvenes adolescentes, pero pues como todos entendemos que todo ser humano tiene sus etapas, ¿no? Entonces está la etapa de la adolescencia, la etapa de la adultez, y pues el segmento de hijos adultos, pues está basado en adultos, pero pues prácticamente es lo mismo, no hay nada de diferencia, solo es la edad y el segmento, pero Ok. también. ¿Llegas a la agrupación por recomendación de un psicólogo? ¿A la agrupación de Alatín te recomendó? ¿Cuál fue tu problema? ¿Cuál era el problema que tenías? ¿Cuál es la razón por la que llegaste a este grupo? Fue porque yo tenía como problemas de estrés, también de ansiedad y otros problemas más que también es parte del alcoholismo que me afectó bastante, también de mi autoestima me afectó. ¿El Eh, alcoholismo de un familiar tuyo? ajá, exactamente. Y pues como me afectó muy muy fuerte, que ya lo llevo como desde la niñez, llevo como hasta los 10 años me llegó a afectar muy fuerte y pues no pude ir como ir hoy con un psicólogo porque yo no sabía. Entonces ya como a partir de los 13 años ya acepté que sí tenía un problema porque antes no aceptaba de que yo tenía varios problemas que sería el estrés y la ansiedad, que era lo que más destacaba de mí. Eso fue lo que más te afectó. ¿Y crees que una de las causas principales por las que sufriste estrés y ansiedad es por el alcoholismo que viviste en casa? Sí, pero también fue también lo personal porque pues me estresaba mucho en la escuela y luego también la presión. Yo sentía mucha presión en la escuela de que el sentir que tengo que competir con otros compañeros y ser la mejor. Y también me daba el miedo de decirle a mis padres de que saqué una mala calificación porque daba con que, no, pues que van a decir de que yo saqué por ejemplo, un 7 en una materia. Pues yo pensaba que no, pues me iban a regañar o me iban a exigir de más de que, no, mínimo un 10 o un 9 o un 8 si es que puedes. Pero entre más me exigían, tenía menos motivación en la escuela y pues también me dio la ansiedad y el estrés de que tengo que ser siempre la mejor. Ok. ¿Eso lo trabajas en los grupos? ¿Te ha funcionado? Sí, sí me ha funcionado y bastante porque me han dado esas herramientas de que no es necesario de que me esté presionando en la escuela. Me dijeron, está bien que te preocupes por la escuela, pero tampoco no te asfixies, no te estreses de más, tampoco no llegues al punto de que estés a tales horas de la madrugada y todavía sigues haciendo la tarea y no has dormido nada, no comes, tampoco no te distraes. Entonces, pues pues lo que hago, pues nada más estudio y si me da el ataque de estrés o la ansiedad, pues me relajo un poco y ya después sí. Ok, muy bien, pues ánimo, que me da, de veras que sí me tienes muy impresionado, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuántos adolescentes, realmente trabajan con sus problemas, ¿no? Por lo general, pues, a pesar de que se tiene la ayuda, muy pocos de ellos, la buscan, ¿no? Sí, sí, muy pocos de ellos, están dispuestos, ¿no? A recibir este tipo de ayuda, ¿no? Que tú has encontrado en los grupos de Al-Anon. Aparte la psicología, ¿no? O sea, es un complemento, o sea, tú Así es. complementaste la parte de la psicología con los grupos de autoayuda, ¿no? Y realmente yo creo que lo más difícil de estar en una etapa de adolescencia en el que estás buscando ser aceptada y reconocida por tus padres y por parte de la escuela o destacar en otros lugares,
Nunca nadie habla de lo difícil que es pedir ayuda. El pedir ayuda es muy difícil. El reconocer que necesitas de alguien más que no seas tú es muy difícil, y más porque muchas veces, por todo esto del problema en casa, del alcoholismo, se va creando una parte este, el orgullo, el ego. Entonces todo eso muchas veces te impide el buscar ayuda. Y es muy difícil cuando tú llegas, en mi caso, yo llegué cuando yo tenía 9 años a Latín, y es muy difícil cuando apenas vas conociendo muy bien, vas aprendiendo qué es esto, qué es el otro, y no vas entendiendo muy bien todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces Alatín lo que hace, lo que a mí en lo personal pasó conmigo, es que Alatín me fue abriendo más los ojos respecto a lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Es muy fácil criticar y es muy fácil decir, vivo en una casa en el que los gritos, en el que la violencia, en el que esto, me aturde, pero no sabes el por qué, pues. O sea, tú te la pasas preguntándote y cuestionándote si tú eres el culpable de eso, o qué es lo que está ocasionando esto, ¿no? Cuando llegas a Alatín te das cuenta de todas las razones del por qué pasaban tantas cosas en casa, ¿no? Del por qué mamá estaba estresada, del por qué papá llegaba enojado, del por qué tus hermanos te peleaban tanto contigo, porque ya no quieres estar en casa, porque en mi caso era eso. A mí, la verdad, no me gustaba casi estar en casa, pero era por lo mismo de que escuchaba gritos, de por lo mismo de que me estresaba, me frustraba estar en un lugar así, porque tú cuando estás adolescente vas creando como las necesidades que tienes, ¿no? Entonces, yo algo que aprendí muy bien en Alatín es buscar lo que yo necesito para estar bien. Tú llegas a un grupo afectada muchísimo, mi compañera lo decía, llegas con baja autoestima, llegas confundida porque no entiendes nada. Entonces, Alatín lo que te va dando son las herramientas para poder trabajar con tu persona, para poder trabajar en ti y entender a los demás, porque realmente de nada sirve estar con una mentalidad de que vienes a los grupos o de que vas y buscas ayuda psicológica si tú traes la mentalidad de que vas para cambiar a los demás. En realidad vas para cambiarte a ti, para poder trabajar con tu persona y poder estar en paz contigo mismo. La palabra paz y salud mental, creo que es algo que define muy bien a las personas que van buscando lo que ocupan, ¿no? Entonces, algo que Alatín me dio, las principales herramientas que Alatín me dio, fue el buscar lo que necesito. Si estoy viniendo de una familia que está afectada de la neurosis, del alcoholismo o de otras cosas, lo que yo necesito es rodearme de personas que no me ofrezcan nada de eso, porque ¿de qué sirve quejarte, 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 si al final de cuentas vas y buscas lo mismo? Que muchas veces eso es lo que nos caracteriza a las personas que tenemos amigos o familiares de alcohólicos, que por lo regular es muy difícil romper cadenas, de romper patrones. Entonces, muchas veces uno piensa que esta enfermedad, realmente no afecta, pero la parte en la que afecta es en eso que comento, es que no puedes cortar patrones. Como tú creces en un hogar en el que creciste creyendo que todo lo que mirabas todos los días, todos los años de tu vida eran normales porque los mirabas a diario, se te hace normal. O sea, te hace normal ver que tu familiar llega borracho, ver que a lo mejor tu papá o otro familiar o otro conocido llega golpeando a una persona, ¿no? O llega violentando a alguien más, cuando realmente no es normal. Entonces, nosotros creamos un ambiente normal a lo que vemos. Y eso es lo que Alatín nos ayuda a ver que realmente todo lo que estamos pasando, todo lo de la enfermedad del alcoholismo está mal y que uno necesita buscar ayuda para romper esos patrones. Es muy difícil porque es trabajar con cada una de las cosas que te afectaron, y eso va derivado desde la niñez. Desde la niñez tenemos entendido que el ser humano, desde que es niño, empieza a desarrollar todas sus emociones. Entonces, todas esas emociones negativas que vas creando, todas esas emociones buenas y malas, van forjando tu persona. Entonces, muchas veces, desde la niñez, vienen todas esas inseguridades que uno crea como joven. Y yo la verdad que todos estos años que he estado en Alatín,
ha sido años de dedicatoria constante hacia mi persona. Ha sido muy difícil porque, claro, la enfermedad nunca se va. No porque llegues a un grupo de Al-Anon, de Alatín o etcétera, significa que la enfermedad acaba. Ahí no acaba. Nunca acaba. La cosa es que siempre hay algo que trabajar. Y uno no se puede dar de alta en estas cosas. Nunca es darte de alta. Siempre es trabajar constantemente porque nunca se acaba. Ok, cada caso es diferente, ¿no? O sea, eso se entiende perfectamente, ¿no? O sea, algunos tienen al papá alcohólico, otros tienen a la mamá Exactamente. alcohólica, otros tienen un hermano, otros pueden tener un tío, ¿sí? Aquí la idea principal es de que el familiar o el alcoholismo, el enfermo, la persona que tiene el problema de la adicción al alcohol o a sustancias psicoactivas, como pueden ser las drogas, pasan a afectar, no solamente se afectan a ellos mismos, sino también pasan a afectar a la familia, ¿no? Sobre todo a la más directa, ¿no? Esta parte muchas veces no se entiende, muchos siguen creyendo que el alcoholismo o las adicciones son un vicio, no son una enfermedad, no hay empatía. Aquí la pregunta es, como decía ahorita, cada caso es diferente, tú puedes asimilar esta situación de diferente manera, te puede afectar de diferente manera, pero creo que hay un común denominador, ¿no? O sea, algunos generan resentimiento Exacto. hacia los padres, pero otros generan como esa emoción, ese sentimiento de culpa, ¿no? O sea, si él toma, si él se droga es porque no me quiere o es porque no le importo, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, ¿de qué manera les afectó la enfermedad de su familiar, ¿no? O sea, ¿qué fue así lo más intenso que vivieron? O sea, o la emoción negativa, el malestar emocional con el que más han tenido que trabajar. Bueno, pues a mi experiencia, sí hubo como un momento en que yo me sentí súper mal, me sentí como culpable, pero a la vez sentía como que llegué hasta odiar a mi familiar, de que veía a mi familiar, pues, con la enfermedad del alcoholismo, pues veía que discutía o rogaba también de que no lo iba a volver a hacer o algo así más o menos decía, pero desde mi cuarto todavía empezaba a escuchar las discusiones y pues me hacía bolita y me empezaba a gritar, a llorar y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele ver a mi familiar? Si a ese familiar lo quiero, obviamente que lo quiero, pero ¿por qué siento ese odio a ese familiar? Y entonces, pues yo no tenía nada de empatía con ese familiar, no sabía de que era una enfermedad, yo nada más decía de que era un vicio, de el que estuviera bebiendo. Ya hasta que pues ya me di cuenta y dije, pues es un enfermo y tengo que entender de que por más que ese familiar intente dejar pues el alcohol, pues no va a poder, aunque lo intente. Por lo menos si no busca ayuda, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Y como decías ahorita, ¿no? La enfermedad es, pues, incurable, progresiva y mortal, ¿no? En algunos casos, ¿no? Cuando no se trabaja, cuando no se trata la enfermedad, pues, lleva a eso, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste Sí. que sea de esa manera, ¿no? O sea, porque a diferencia de otras enfermedades, pues, la persona vive la enfermedad, la sufre la enfermedad, pero esta enfermedad no solo la sufre la persona, sino también es contagiosa, como dicen, pues, ¿no? O sea, Sí, alcoholismo, contagio familiar, ¿no? ujú. Usted es la madrina, ¿qué significa que sea la madrina? ¿Es una madrina nada más por grupo o ellas tienen la oportunidad de buscar una madrina? En mi ¿Qué caso función soy, tienen en ustedes? mi caso soy madrina de grupo. Ok. Pues por ley no deben de estar los menores de edad solos, ¿verdad? En un grupo. Entonces siempre hay una o dos personas de Al-Anon que los acompañan. Nosotros llevamos un estudio previo para llegar a ser madrina de Alatín o padrino de Alatín. Se preparan, Nos se preparamos, certifican. sí, nos certificamos, ¿verdad? Para poder estar acompañándolos y también nosotros somos los que damos la información a los padres cuando llegan con un adolescente para entregárnoslos. Entonces ellos tienen la seguridad de que siempre, que no van a estar solos, ¿verdad? Que siempre va a estar una persona mayor
del programa de Al-Anon. Nosotros también les ayudamos a estudiar los 12 pasos y también, así como decía ahorita usted, ¿verdad? No únicamente ellos hablan del alcoholismo en su hogar y todo eso, sino también los motivamos a que hablen de sus deportes, de sus estudios, de sus ilusiones, de lo que piensan estudiar, ¿verdad? Para que no nomás sea la parte de decir del alcoholismo, sino los invitamos a que compartan cómo les fue en su semana, cómo les está yendo en sus materias, en sus deportes. Pues la mayoría de los adolescentes y jóvenes están en algún deporte, ¿no? La mayoría de los varones están en fútbol, así que se llegan a identificar y se llegan a ser amigos entre ellos también a través de compartir deportes o otras actividades que tienen por las tardes culturales o de otro índole, ¿no? Para que Como no se dice, ¿no? O únicamente... sea, ahora háblame de ti, ¿no? Así es, y siempre les hacemos sentir que son unos seres valiosos. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque como decían mis compañeras, a veces vienen con la autoestima baja. Yo también, ahorita que usted mencionaba, yo fui canalizada por un profesional, así como de su índole, y también pues yo tenía el aislamiento. Yo me aislaba, me dormía, pero no por un sueño reparador, sino para olvidarme de la situación. Yo me sentía culpable, ¿verdad? Entonces el profesional, ni siquiera yo fui por ese asunto, pero él detectó que a mí me mortificaba la forma de beber de mi familiar y me sugirió ir a los grupos. Y pues, ¿qué cree? Yo dije, ¿por qué tengo que ir a los grupos? Si el que bebe es él. No, pues yo me resistí, ¿no? Pero pues después dije, ahí me dijo que iba a encontrar esa empatía con otras personas y me habló muy bonito del programa. Entonces pues me decidí de ir, me decidí ir. Y pues ahorita en forma breve le puedo decir que mi familiar también dejó de beber con un profesional. Entonces pues mi vida cambió. Y yo estoy aquí para dar ese testimonio, ¿verdad? Que dentro de los grupos sí se puede mejorar la autoestima. A mí mis padres nunca me hablaron que el alcoholismo estuviera presente, ¿no? Yo fui criada, como mis padres no bebían, ni nadie muy cercano a mí, en mi hogar paterno, pues no, ellos no creyeron conveniente hablarnos a los hijos de que pudiera existir esa posibilidad. Entonces yo entré a mi vida adulta pues como en una burbujita ahí, ¿verdad? De cristal, sin saber, pues ya cuando ya entré a prepa y así a mayores a los trabajos y eso, pues me di cuenta que era como muy común, ¿no? O sea, como que yo era la rara, La diferente. la diferente que no bebía, ¿no? Entonces todo eso lo fui aprendiendo en los grupos, ¿no? Que el alcoholismo era una enfermedad, lo que usted decía, existe la progresión alcohólica y al leer la progresión alcohólica, pues me impresionó mucho, ¿verdad? ¿Usted fue afectada por un alcohólico? Sí, sí, yo tuve cercas a un familiar que pues en ese tiempo bebía, le digo que hoy también, gracias a un profesional, él dejó de beber, entonces ahorita está esa armonía en el hogar, pero yo tengo que dar testimonio para otras personas que están por llegar, ¿verdad? Esa muestra de agradecimiento, porque estamos aquí dando la cara, ¿verdad? Por ese agradecimiento que tenemos al programa, a la vida, al poder superior, a muchas cosas que nos ha devuelto la sobriedad en el hogar. Ok. Este, gracias, de verdad es muy bonito escuchar su testimonio y pues qué bendición que su familiar haya dejado de consumir y haya entrado en un proceso de recuperación, ¿no? Sí, Sin embargo, no siempre es así, ¿no? claro. Y eso tampoco tiene que impedir que tú seas feliz. Claro, y esa felicidad o esa alegría que nos ve aquí reflejada, esa paz que muestran las jovencitas, eso lo damos a las personas que llegan por primera vez, que no se sientan que están solas, que se sientan comprendidas, esa empatía, te comprendo, a lo mejor yo no tengo un hijo que tenga esa situación, pero la puedo comprender. Ok. ¿En qué momento, por ejemplo, tú empezaste a tener empatía con tu... ¿Fue luego que llegaste al grupo o te costó, fue un proceso aceptar, querer, darte cuenta que tú no eres el que controla, ni eres el culpable, ni eres el responsable, ¿verdad? De la situación de tu familiar y sobre todo descubrir, yo creo que aquí es donde está lo más importante, ¿no? El descubrir que a pesar de se puede ser feliz. Claro. A pesar de
se puede encontrar salud mental, estabilidad emocional, a pesar de tener un familiar en drogas o en el alcoholismo. Sí, pues como usted comenta, todo es un proceso y es un proceso muy difícil. El ser empático, con el familiar siempre es muy difícil. Y más porque, pues, viene todo con toda la afectación que me dio a mí, en mi persona. En realidad, pues, sí es muy feo porque yo tengo la costumbre de siempre mirar mi proceso, ¿no? Siempre me he recalcado yo misma que siempre es necesario mirar mi proceso que he tenido en toda esta trayectoria dentro del programa, porque para mí hay veces que de todos modos, después de tener tanto tiempo en el programa, llegan esos momentos difíciles nuevamente y no con el mismo familiar, a lo mejor problemas ahora sí que en la escuela, en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces vuelves a atravesar momentos difíciles y por eso para mí siempre ha sido muy importante recordar el proceso. Y al principio para mí fue muy difícil el entender esto, ¿no? Yo odiaba a mi familiar alcohólico por todo el daño que me había ocasionado, porque me cuestionaba mucho el por qué a mi edad, tenía que estar pasando todo lo que pasaba, ¿no? ¿Cómo era posible que una niña de la edad que yo tenía se pudiera decir que se odiaba a sí misma y que no tenía ni siquiera el suficiente amor propio como para poder, creer que era merecedora de algo bueno, ¿no? Como siempre estuve en un hogar en el que miraba puras cosas malas, en el que me sentía señalada, en el que me sentía presionada, en el que me sentía como la oveja negra, era muy difícil el decir, ¿sabes qué? Entiendo que tienes una enfermedad y solo por eso estoy tratando de acercarme a ti. Era muy difícil. Y en su momento, cuando empecé a trabajarlo, como lo comento, fue muy difícil. Pero cuando empecé a tratar de romper todas esas barreras que yo misma puse por todos los daños ocasionados hacia mi persona, empecé a hallar esa empatía, ¿no? Empecé a entender que también el familiar la pasa mal, cuando bien dicen, ¿no? En mi caso, mi familiar alcohólico era mi abuela, y bien dicen, ¿no? Que los abuelos, cuando te pones a platicar con ellos, te platican muchas cosas, ¿no? Y hay veces que te quedas muy impresionado por todas las vivencias que ellos tienen. Y estar consciente siempre, ¿no? De que los tiempos son diferentes. Y los tiempos que a ellos les tocaron eran tiempos difíciles, que de verdad que si yo estuviera en esos tiempos, a lo mejor ahorita quién sabe dónde estuviera, ¿no? La gratitud que le tienes a que estos programas existan en este momento, porque en ese tiempo ni la ayuda te ofrecían, ni siquiera, oye, no estás solo, busca ayuda, eso no existía. Y ahorita que en la actualidad, en cualquier lado, puedes encontrar un grupo de Alatín, de Alanon, de hijos adultos, es una bendición, realmente es una bendición, que sí, como comento, nunca es fácil porque siempre está todo ese daño causado, pero bien dice uno de nuestros pasos, el, el, el reparar todo ese daño causado hacia tu persona, pero tú también como persona dañaste, no es solo señalar y tú me hiciste, tú me dijiste, porque tú también como enfermo emocional, porque nosotros los familiares de alcohólicos somos enfermos emocionales, no tenemos el problema de la bebida, pero somos enfermos emocionales, también dañamos en mi situación, mi familia, también asistía a los grupos de Al-Anon, no toda, al principio todas sí, menos a excepción de mi papá, pero aún así, siempre también está el daño de esas personas hacia ti y tú hacia ellos, ¿no? También es un proceso muy difícil, el tener que estar trabajando también juntos como familia, porque en mi caso era muy difícil que mis hermanos, mi mamá y yo fuéramos a un grupo, pero mi papá no, porque ahí también te topas con pared, ¿no? También es un poco difícil el que nosotros estemos en la misma sintonía, pero él no, porque él no conoce nada de esto, porque también se vale eso, ¿no? El yo no quiero, no, está también la negación, ¿no? Se entiende la negación. Entonces, hay personas que sí se sienten capaces de buscar ayuda y hay otras que no, y eso también se entiende, ¿no? Pero los procesos son muy difíciles. Nunca, yo creo que nadie te va a venir a decir de que, ay, es muy fácil ir a buscar ayuda, es muy fácil trabajar con todo tu pasado que te hizo daño.
Pero cuando empiezas a trabajar, se siente muy bonito. A lo mejor en el momento en el que empiezas a recordar, en el que empiezas a reconocer, es muy feo, pero al momento en el que vas sanando todo eso, es una sensación muy única, ¿no? En mi caso, mi abuela va para los 3 años que falleció, pero cuando ella falleció, fue otro momento muy difícil, porque te topas con que el alcoholismo no solo destruye familia, también se la lleva, ¿no? Y te quedas así como, ¿y ahora qué hago? Es otro momento muy difícil el que atraviesas porque esa persona ya no está, pero sin embargo, todos siguen afectados, pues, y tú te quedas como, pues, si ya no está, ¿por qué siguen pasando cosas, no? Pues es por lo mismo. Estamos rodeados de personas que están afectadas y que nunca buscaron ayuda. Y lo único que uno puede hacer es buscar tu ayuda para tú cambiar tu vida. Y gracias ahora sí que el poder superior y al programa, mi vida a comparación de otros familiares ha sido muy diferente y agradezco. Obviamente no fue como que todo me lo hayan puesto en bandeja de plata, fue muy difícil, pero gracias a mi poder superior y obviamente también gracias a mí por toda la aportación que uno pone, puedo decir orgullosamente que cada una de las cosas que he logrado ha sido gracias a Alatín, porque en realidad llegas con una bendita en los ojos que es muy difícil de quitar y que, claro, está la aceptación y la unión, el amor que te brindan los compañeros, ¿no? Tú vienes de un lugar en el que estás acostumbrado a escuchar gritos, en el que te dicen, ay, es que tú no eres bueno para nada, y puras cosas así, y como lo comentaba la madrina, ¿no? Llegas a un lugar en el que te sientas reconocido, en el que te sientes amado, en el que te sientes con la libertad de ser tú y no te sientes juzgado, es como que, wow, realmente te sientes como en un lugar a salvo, que en otros lugares no sientes eso, pues. Y yo siempre lo he dicho, para mí Al-Anon y Alatín, porque Alatín, quiero recalcar que Alatín no es nada sin Al-Anon, porque como lo comenta la madrina, los miembros de Al-Anon siempre están en apoyo con Alatín. Entonces, para mí Al-Anon y Alatín fue mi segunda casa en donde recurría siempre que me sentía mal, siempre que estaba pasando por malos momentos, siempre fue como mi refugio, el estar en compañía de personas que te hacen sentir aceptado y te hacen sentir entendido más que nada, ¿no? Claro. Esa parte me llamó mucho la atención, esa parte que dices de que, pues no solamente es mi familiar, o sea, yo también he hecho cosas que han propiciado, quizás la enfermedad o que han herido, o sea, yo también he herido, así como me han herido, yo también he herido, yo también he hecho daño, yo también he lastimado, ¿no? O sea, el reconocer esa parte, yo pienso que es muy importante porque te ayuda a salir de este sentimiento de victimización, ¿no? O sea, Cuando se le deja de hablar al familiar, ¿no? Es clásico. sí, Lo voy a castigar no hablándole porque me desespera, ¿no? Y cuánto daño se hace porque al romper la comunicación, pues ya se pierde el contacto, ¿no? así es. Entonces, el salir de este sentimiento de víctima te es liberador también, ¿no? O sea, te das cuenta que, pues, tú también tienes que cambiar ciertas cosas y que, tienes también la oportunidad de mejorar como persona, de ser feliz, de estar tranquila, de perdonarte a ti mismo, ¿no? Ahorita que decías, ¿no? Antes del programa, los alcohólicos también se morían, por lo general se morían, ¿no? También antes del programa de Al-Anon, de Alatín, pues las familias quizás no se morían en algunos casos, pero seguían sufriendo toda su vida y Sí. soportando y soportando y soportando y morían mártires, ¿no? O sea, de las circunstancias, ¿no? Entonces, hoy, pues hay que decirlo como es. Y creo que tú también lo querías decir, todos lo hemos querido decir, pero no lo hemos dicho. El programa, el bendito programa, es una bendición para el mundo. Salvavidas. Es una bendición para el mundo, salva vidas, ¿no? Entonces, y aquí algo también que yo quisiera decir, comentar, la importancia que tiene que tu hijo, que tu sobrino, que está pasando por una situación así, conozca este tipo de grupos, porque quizás también las personas cuando se integran a estos grupos tienen la oportunidad de prevenir un alcoholismo, ¿no? Yo me imagino que, o Claro que sea, sí, Alatín también trabaja mucho en la prevención, ¿no? Ellos al conocer que el alcoholismo es una enfermedad y los alcances que puede tener, pues ellos también deciden
parar esa cadena. Ellos mismos dicen, ¿no? Yo ya Decir, ¿no? tenía varias, Romperlos. sí, hay jóvenes que dicen, yo ya tenía 3 generaciones de alcohólicos en mi familia y se sienten orgullosos de ellos estar rompiendo, ¿verdad? Ese ciclo Ese ciclo. vicioso, ¿no? Ese círculo que se sigue Sí, repitiendo, ¿no? Porque sí, está comprobado que también hay personas que, digo, no se sabe si se lleva en la genética o qué, pero hay sí, personas que sí están predispuestas, ¿no? Más que otros sí. a vivir la misma enfermedad, ¿no? Del alcoholismo. Eh, ¿Cómo te daña emocionalmente esta situación que se vive, este estrés? Como tú bien lo decías, es un estrés muy fuerte el que se vive y luego una ansiedad tremenda también la que se vive cuando tienes un familiar alcohólico, adicto en casa. Los gritos, las agresiones, la vergüenza, ¿no? Yo me imagino no sé si a ustedes les pasaba, ¿no? El que fuera una visita a verlos y que vean a tu familiar así en esa condición también es vergonzoso, ¿no? De cierta manera, ¿no? Entonces, todo esto nos afecta y empieza a afectar las emociones. Pero se dice que también las emociones con el tiempo te van cobrando factura, ¿no? O sea, que están conectadas a la parte física también, ¿no? O sea, están conectadas a las enfermedades. ¿Ustedes vivieron algo así, o qué saben acerca de esta situación? A mí me mortificaba la forma de beber de mi familiar, de que fuera a tener un accidente o de que fuera a perder su empleo, ¿no? La economía se ve mermada cuando tienes una persona que bebe, ¿no? Entonces para mí era la mortificación de que no fuera a tener un accidente y eso me provocaba que me doliera la cabeza o el estómago, ¿no? Yo llegué al doctor y no tenía nada, pero esa mortificación me hacía que me doliera la cabeza, pues porque no se lo expresaba a nadie. En mis tiempos el alcoholismo era un tabú, ¿no? Entonces, el querer que nadie lo supiera cuando a lo mejor todo el mundo lo sabía, entonces pues sí, va desgastando a la persona en lo físico también. Ok. Yo en mi caso creo que uno también siempre se refugia en cosas como para olvidarte un poco de lo que hay, ¿no? Pero por lo regular yo siempre me refugiaba en el deporte, en el trabajo o inclusive en la etapa secundaria y preparatoria. Yo padecía mucho de problemas alimenticios, pero era por lo mismo, la frustración, el estrés, el pendiente de las cosas que pasaban, ¿no? Y más porque yo miraba mucho cómo las situaciones, amarraban mucho a mis papás, a mi familia, y no había tiempo ni siquiera para dedicarnos a nosotros, ¿no? Y eso también es otra cosa. Pero sí Padeciste sí. no comías. Siempre tuve un problema con eso, de que no comía, descuidaba mucho mis hábitos y durante un tiempo tuvimos que nos sometieron a mí y a mi hermana, porque mi hermana también padecía lo mismo que yo. Nos sometieron un tiempo bajo tratamiento de las vitaminas, que teníamos que cuidar muchos esos hábitos, ¿no? Pero siempre era por motivos de eso, de estrés, la preocupación y la ansiedad también. También la ansiedad tiene mucho que ver. Ok. Pues, pues sí es cierto, como comentó mi compañera, de que pues, o sea, no simplemente te llega a afectar en lo emocional, también lo físico, que también me afectó, que lo que, o sea, me afectó más cuando estaba en la secundaria, de que como que a veces sentía, o sea, iba a la escuela y me sentía observada o me sentía de que me juzgaban o se burlaban de mí. Y cuando llegaba a la casa, pues sentía de que pues el ambiente muy pesado, muy negativo. Entonces yo llegaba a mi cuarto y me encerraba y nunca quise salir porque decía, es que si salgo va a volver a pasar. Entonces, pero también tenía esa preocupación, no simplemente pues ya sobre mi escuela, también ya era preocupación sobre ya en mi casa. Y por esa preocupación, pues me dolía la cabeza o no tenía apetito o comía de más. Pero lo que más hacía era que comía de más solo por ansiedad, porque no tenía otra cosa que hacer más que comer y con eso ya calmaba mi ansiedad. Pero también me llegó a afectar también mi salud
y entonces pues comencé a subir de peso y también me llegó a traumar también y también igual seguía comiendo aunque pensaba de que no, pues igual voy a estar engordando y tenía ese trauma también del peso, tenía el trauma de sobre las malas calificaciones y hasta, hasta ahorita todavía estoy trabajando en eso de que pues no me tengo que preocupar tanto. O sea, sí me puedo preocupar mis calificaciones, pero tampoco no llegar al punto de descuidarme del no dormir, ni el no comer, porque también me hace falta energías. Y entonces, ya con este tratamiento, pues ya me empiezo como a calmarme y digo, no comas de más. O sea, sí, puedes comer lo que quieras, pero también tienes que tener un control o busca otra alternativa que pues no sea, tampoco que no sea adictiva, que sería el alcohol o las drogas. No, nunca caí en eso. Entonces dije, pues mejor busco algo que me guste, no sé, si me gusta dibujar o me pongo a dibujar. O si me gusta la poesía, pues empiezo a escribir o no sé, es buscar una actividad que te mantenga ocupado y que ya te ayude a olvidar todo lo que estás padeciendo en casa o también en la escuela. Ok, sí estoy muy impresionado, la verdad, o sea, que ustedes hayan querido quedarse en los grupos de autoayuda de Alatín. Se me hace algo así que, o sea, para mí es impresionante porque pues un adolescente por lo general lo que hace es rebelarse, ¿no? Y es difícil, ¿no? O sea, ¿qué tan recomendable es? Ahorita que me comentabas tú, porque, o sea, el infiernito del alcoholismo y de las adicciones que se vive como familiar, o sea, es desde una edad bien temprana, o sea, imagínate todos los años, una persona que no se trata, ¿no? O sea, todos los años que tiene que soportar y luego por no conocer lo que es la enfermedad, se termina casando Con uno igual. termina buscando otro igual, ¿no? O sea, en muchos casos, no siempre, pues, ¿no? Y el infiernito, pues, continúa aún saliéndose de casa, ¿no? Entonces, es demasiado. O sea, ahorita me duele la cabeza, tengo problemas de que no como o que como demasiado, etcétera, ¿no? Pero conforme van pasando los años y las décadas, llega el momento en el que las personas empiezan a experimentar gastritis, me imagino hasta cáncer, ¿no? O sea, enfermedades muy terribles, ¿no? Hipertensión, muchas enfermedades que se sabe que están relacionadas también con lo que son el malestar emocional, ¿no? Inclusive, yo creo que también uno de los efectos es la pérdida de la motivación, ¿no? O sea, es algo muy difícil también la pérdida de motivación porque no es solo malestar emocional, sino que también tu cuerpo como que reacciona a las situaciones malas que tienes y que ni siquiera tu cuerpo te permite levantarte de tu cama para poder hacer algo, ¿no? Te O sea, incapacita. exactamente, eso también es uno de los Síntomas. síntomas y situaciones que muchos de los jóvenes viven en la actualidad que pierden el gusto de hacer las cosas, que a lo mejor ya ni siquiera quieren ir a la escuela, que ya ni siquiera a lo mejor se quieren parar ni a bañarse, ni siquiera limpiar su cuarto. Es pérdida de la motivación también. Ok, ese es uno de los síntomas. Me imagino que hay más síntomas. Simplemente quisiera nada más terminar la idea con una respuesta de parte de ustedes. ¿Qué tan recomendable es que los papás lleven a su hijo adolescente o a su hijo niño todavía a los grupos de autoayuda a la fuerza? Órale, o sea, tienes que ir, mijito, porque digo, ahorita, pues, o sea, a esa edad, los papás todavía tienen cierta autoridad, ¿no? O sea, tienen que hacer lo posible porque vayan a estos grupos, ¿no? Para que trabajen con esta situación, porque es muy difícil que esta situación desaparezca. Hemos A veces oído se tiene como el pensamiento mágico, ¿no? hemos oído el chantaje que hay, ¿no? Leche. El chantaje de que si tú vas a los grupos de latín, pues te voy a llevar al cine, te voy a comprar esto, ¿no? Sí, De alguna el reforzador positivo, sí, ¿no? de alguna manera hay que motivarlos, ¿verdad? A lo mejor el primer día llegan muy callados, así como que no quería venir, mi mamá me trajo y eso, pero conforme van pasando las semanas, se van sintiendo pues bien integrados, hacen amistad ahí con sus compañeros, se toman los teléfonos, ya después están en contacto, ¿no? Lo que decía, se comparten los logros en los deportes, tú en qué equipo estás jugando, yo en tal, así, ¿no? Entonces, pues, el estar en la latín es
menos probable que un joven caiga en otras situaciones difíciles. No damos un certificado de garantía, pero es Claro. menos probable, Claro. porque ahí conocen las dos partes, ¿no? Entonces, hay jóvenes que a la tienes de 12 a 20 años, pero a veces a los 18 ya quieren hacer su transición, así como con mi compañera, ¿no? Pasarse al grupo juvenil, al de Al-Anon de hijos adultos. Entonces, pues ahí ya van bien convencidos, porque ahí ya pasan de los 18 años, ahí ya no está la madrina de Alatín por un lado, ya no va el papá y lo deja a la puerta, ¿no? Ellos ya solitos se transportan y todo, entonces es muy importante que estén en Alatín y que hagan esa transición, ¿verdad? Y ya les da toda esa fuerza de voluntad para mantenerse ellos sobrios en su vida adulta y transformar esa vida, ¿verdad? Si ellos tuvieron una infancia difícil, ellos van sanando y van transformando en cosas positivas cuando llegan a formar matrimonio, sus carreras universitarias. Tenemos a latines que están ya en sus muy buenos trabajos, en sus carreras, son muy exitosos en sus estudios, ¿no? Algunos pintan muy bonito, ponen muy bonito, ¿no? Mi compañera está en su carrera universitaria con muy buenos logros, entonces uno los va valorando por todo eso. Y también decir, ¿no? Mencionar que, o sea, ahorita las escucho a las dos, que dicen, he trascendido muchas cosas, pero sigo trabajando con otras, ¿no? O sea, no todo es color de rosa, o sea, el proceso nunca va a ser perfecto. Claro. Pero ahorita me hizo recordar a aquella señora, ¿no? Que la critican tanto y le dicen, es que te la pasas en la iglesia, te la pasas rezando y mira cómo eres. Y que la señora le responde, ¿no? Pues imagínate si no fuera en la iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo sería, no? O sea, es más o menos muy parecido. O sea, yo por poner un ejemplo nada más, no son perfectas. No. Nadie es perfecto. Se sigue, pero imagínense, o sea, si ahorita han vivido situaciones difíciles, imagínense, haber vivido esas situaciones difíciles solas, ¿no? O queriéndolo hacer a su manera, sin alguien que nos guíe, sin alguien que nos comparta su experiencia, sin un programa. Definitivamente el programa les ha salvado la vida, ¿no? Se podría decir de esa manera. Por lo menos la parte emocional ha mejorado muchísimo. Les digo, o sea, me imagino que no es perfecto, o sea, no todo es, todo el día estamos rebosantes de felicidad y así, pero por lo menos han encontrado lo que tú dices, perdón, que es un equilibrio, el control, ¿no? El estar, el control y el equilibrio en las diferentes esferas de mi vida, ¿no? De las diferentes áreas de mi vida, ¿no? También, psicólogo, quisiera recalcar que nosotros ahí guardamos el anonimato de los jóvenes, ¿verdad? Muy bien. A veces las mamás de los Por eso las tengo con adolescentes, mascarillas. no, también el anonimato va mucho más allá de mostrar nuestro rostro, ¿no? Sino también en lo que dicen, que tenga la seguridad del joven que si su mamá está conmigo en Al-Anon o es mi amiga, mi compañera de trabajo, lo que sea, nosotros nunca decimos lo que dentro del grupo dice un adolescente. Nosotros guardamos su privacidad, Lo que aquí se oye, ahí se queda. A veces hasta nos pueden hablar de la misma mamá que es mi mejor amiga, pero no voy a decirle, ¿verdad? Al salir del grupo a veces las mamás nos encuentran, ay, ¿cómo se portó mi hijo, mi hija? Muy bien, todo muy bien, pero nunca decimos. y eso es al principio, ¿no? Al principio llegas y crees que vas para cambiar a tu familiar, ¿no? Claro. Crees que vas porque tu familiar, ¿verdad? Que me den la receta Toma, mágica. no, se droga. Y terminas dándote cuenta que vas ya más Por que ti. nada para trabajar tus problemas. Ajá, sí, Después yo me imagino dejas de hablar de tu familiar. Claro, así es. Y se ve reflejada, vea los rostros. Bueno, usted los vio antes de Nos la estamos perdiendo mascarilla, las ¿no? sonrisas, pero pues por lo Pero- menos los ojos sí se hacen chistes. Están riendo. Se ven unas adolescentes felices, ¿verdad? Claro. Muy dedicadas, completamente seguras, ¿no? De sí mismo. La sintomatología, ahorita decían de los síntomas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Que te duele todo y no tienes nada físicamente, vas al doctor y no tienes nada, una enfermedad, pero sí, pues te duele todo, ¿no? Ok, el alma. Sí. El alma. O sea, Sí. qué interesante es esta parte. Alatín es un grupo que se encuentra
todo En México, todo el mundo. en todo el En mundo. todo el mundo. Me imagino hay grupos aquí nosotros somos de Ensenada, Baja Sí. California. Aquí en Ensenada hay 3 grupos de Alatín y hay 3 grupos de hijos adultos. Tenemos una página de Facebook donde ahí pueden encontrar todo el directorio y información. Ahí también se les envía en privado. La página es Al-Anon Ensenada BC. Ahí Ok, pueden encontrar ok, el directorio completo y ayuda personalizada ok. No, pues, para pues Alatín, para interesante hijos adultos y Al-Anon. y tengan la seguridad los padres de familia de que van a llevar a sus hijos a un lugar en donde se trabaja, pues sí, es un grupo de autoayuda o ayuda mutua, pero los responsables son personas capacitadas, ¿no? Son personas certificadas, es gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? Los Sí, en adultos. Alatín nos dejan a los jóvenes, es hora y media y se retiran los padres y a la hora y media regresan Y por no es que ellos. ustedes tomen el rol de papás, o No, sea, no es que no, ustedes vayan no. Para nosotros la educación y los primordiales valores son en casa, ¿no? Entonces tenemos muy claro eso, ¿no? Nosotros no podemos ir más allá de los padres. Respetamos su educación, su forma de conducirlos y todo, ¿verdad? Nosotros les damos el ánimo que ellos ocupan, los valores que se trabajan acá en el programa. Para terminar, quisiera que me hablaran un poquito acerca de así como que el lema que más les ha funcionado a ustedes del programa o a lo mejor el paso, ¿verdad? Que más, con el que más, se identifican ustedes del programa de los 12 pasos. Hablen un poquito acerca de, o algún lema que utilicen en Al-Anon, en Al-Anon, Alatín, como las 3 Cs, ¿verdad? Hablen un poquito así de lo que más tengan presente y que así que les haya funcionado más, ¿verdad? Para salir Pues, adelante. pues a mí, la verdad que creo que no tengo uno en específico, pero por lo regular siempre para mí el primer paso, que es el reconocer que pues tengo familiares alcohólicos, que vengo de una familia afectada y que por ende necesito ayuda siempre, ¿no? A lo mejor no toda la vida en el aspecto de que tenga tanta necesidad de, como en otras ocasiones, ¿no? Pero me refiero a que siempre voy a ocupar de mi herramienta, pues. Y también otra de las cosas es el reconocer que no soy perfecta y que tanto como cometí errores, también otras personas me afectaron y que siempre hay que remediar, ¿no? Siempre hay que remediar y perdonarme, ¿no? Más que nada el perdonarme por cada una de las cosas que he permitido que me dañen y me he permitido también de dañar. Creo que es una de las cosas que más tengo presente del programa en mi vida. Sí, porque no nomás es ir a las reuniones, platicar, hablar de tu persona, sino es un trabajo a través del programa, ¿no? El que Sí, se cada hace. reunión es un tema diferente. Mm. Tenemos un tema diferente de la literatura y en base a eso compartimos. Muy bien. Bueno, pues de los 12 pasos, bueno, no tengo ninguna en específico, pero en los lemas, en esas sí tengo algunas. A ver. A ver, había una que sí había entendido a la primera y dije, wow, sí me identificó y creo que sí podría aplicarlo en mi día a día y era un día a la vez, de Bien. que yo sentía que todas las cosas que las tengo que planearlas bien, si no, pues ya me digo fracasada. Te futurizabas mucho. Exactamente. A mí me preocupaba tanto el qué va a pasar mañana y no aprovechaba al 100% el día del presente o me preocupaba también el qué hice ayer o dije, ay, dije una cosa y me arrepiento de lo que hice. Pero, pero ya después de escuchar ese lema, ya comencé a pensar un poco más las cosas. Dije, no me tengo que preocupar por el pasado, o sea, lo que hice Ya ayer ya pasó. Pero el futuro, pues no, mejor lo dejo fluir, que pase lo que tenga que pasar. Nada más tengo que disfrutar el hoy como si fuera mi último día y ya. Y el otro lema era, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Eso también me identificó bastante porque yo sentía que los problemas me los tengo que encargar yo. Las otras personas no pueden, solo yo. Y entonces eso me causaba mucho estrés porque no sabía exactamente cómo manejar mis cosas.
no hasta que ya escuché ese lema y dije, pues tengo que pensar que realmente yo no estoy sola. Tal vez sí tengo a mis padres, pero si no están mis padres, pues puedo estar yo misma. Y si tampoco no siento que estoy yo misma, pues tengo pues a Dios y le puedo pedir ayuda y decirle, pues ahora tú te puedes encargar de lo que vaya a pasar. Yo voy a tratar de estar tranquila y que pase lo que tenga que pasar. Gracias, qué bonito, las dos, su compartimiento, el vivir un día a la vez, qué importante es esa parte, ¿no? El aprender a disfrutar el momento, porque a veces por estar pensando en lo que pasó o por estar preocupados por lo que puede pasar, dejamos de disfrutar, o sea, y de vivir y de ser felices y de convivir y dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Por esa tristeza que se siente del pasado o por ese miedo que se tiene del futuro, ¿no? Dejas de vivir el presente. Y esa parte la aprendes en los grupos de autoayuda. Y si no va a los grupos una persona, pues está perdiendo también toda esta riqueza que el programa te regala, ¿no? El hacer conciencia de todo esto es una experiencia muy bonita. Pues yo me imagino que todo esto las ha llevado a ustedes pues a madurar, ¿no? A valorar, a apreciar, a ser fuertes, pero al mismo tiempo a ser sensibles, a ser cariñosas, a ser empáticas, a amar sin esperar nada a cambio. Todo eso te regala el programa, ¿no? El soltarle las riendas a Dios. ¿No? Es decir, ¿sabes qué? No estoy sola, como decía la compañera, o sea, hay alguien que no me deja, ¿no? Y que yo sé que está conmigo en las buenas y en las malas y que cualquier situación que se me presente en la vida, pues él me va a acompañar, ¿no? Sí. Y esa persona, pues muchos lo identifican como el poder superior, o en mi caso personal, eh, pues Dios, ¿no? Sí, nuestro programa no es religioso, pero sí es espiritual. Está basado Y en tampoco está principios en contra de la espirituales. religión, ¿no? Exactamente. Bienvenida a cualquier persona que Mm. profese cualquier religión Cualquier tipo o de que lo religión. crea, ¿no? De hecho, te lleva a vivir la religión de Claro. manera más intensa para los que son religiosos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pues gracias por venir a compartir. El tiempo es lo más valioso que tenemos y ahorita ustedes están regalando de su tiempo. Les agradezco por esta oportunidad que se dan de transmitir ese mensaje de esperanza, de fe, ¿verdad? Ese mensaje que dice que hay una solución, que no están solas las personas que están viviendo una situación de este tipo, sobre todo los adolescentes, los niños, ¿verdad? Que se encuentran en un ambiente tóxico, en un ambiente de adicción. Es importante que desde una edad muy temprana empiecen a conocer este bendito programa, ¿no? Papás, familiares que conocen o que tienen algún adolescente, algún niño, dense la oportunidad de llevarlos a estos grupos de Alatín, que verdaderamente funcionan. Y para muestra, pues 2 botones, ¿verdad? Aquí las tenemos, ¿verdad? Me imagino son más en sus grupos, Sí. muchos jóvenes ahorita. Es para varones y para jovencitas. Quizás en otro momento puedan venir a compartirnos así más específicamente su testimonio y que vengan otros participantes, ¿verdad? Aquí al programa de la alegría de vivir en sobriedad. Muchas gracias por venir. Gracias también a usted porque siempre nos ha apoyado, ¿verdad? En simposios, en foros que hemos tenido, pues la parte profesional también es importante y siempre usted nos ha apoyado. Muchas gracias. Bendiciones a todos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy tuvimos de invitadas a 2 compañeras de Alatín. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Gracias.